Buen día, mi nombre es Astrid Blanco. El siguiente es para hacer la sustentación del trabajo de software avanzado. Aquí nos están solicitando realizar un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer el número de filas y columnas en la matriz LED. Este debe ser un valor entre 2 y 10 y el número de LEDs a encender en la matriz del LED es el número de LEDs a encender, no puede superar la cantidad de LEDs en la matriz. Acá tenemos nuestra elaboración de nuestro diagrama de bloques, el panel frontal. Entonces, la explicación es la siguiente. Acá tenemos nuestro arreglo de paneles, que es este, un array. Lo tenemos aquí. Acá tenemos las constantes con la que nos define el número de fila, el número de columna. Acá tenemos un botón de inicio que es cuando el usuario le puede dar el inicio a agregar o darle inicio a la secuencia de paneles o el encendido de LED que quiera. Aquí adentro tenemos un case, el recuadro del case que nos sirve para hacer una función y dentro de esta función encontramos el, un botón o un cuadro, una función que nos da la función de números aleatorios. Entonces acá, aquí una que sea el número de filas y número de columnas que sean completamente aleatorios, como el usuario las establezca y que nos encienda los LEDs. Y aquí tenemos un, un array subset el cual nos especifica o nos muestra nos va a mostrar los paneles o en el panel los LED que se van a encender, el número de filas, el número de columnas que el usuario estableció. Acá pusimos la suma para que haga un operador de suma, para que haga la suma de filas y columnas que se establezca en el usuario. Y aquí tenemos un dato booleano para que nos sirva que sea falso o verdadero según la función. Acá tenemos unos controladores o unos indicadores que nos va a decir los LEDs para encender y los LEDs encendidos. Acá tenemos un botón de stop, el, el cual nos sirve para darle stop a la función cuando la quiera terminar el usuario. En la parte de abajo encontramos un inicializar el array o el arreglo, el cual nos dice que nos funciona para que cuando aquí estemos conectado al número de filas, número de columnas y el número, acá nos muestra el panel, entonces este nos va a dar el funcionamiento y nos va a iniciar todo este arreglo que tenemos en esta función. Para verificar el funcionamiento de este arreglo, tenemos de esta función, acá tenemos el panel. Entonces acá lo tenemos, podemos establecer, lo ponemos a correr y podemos darle el número de columnas y el número de filas que ustedes deseen establecer. Entonces 4 y aquí el número de LEDs para encender. Podemos poner que sean 6. Y cuando le damos el botón inicio, nos va a encender los LEDs que son aleatoriamente como lo solicito. Tiene un valor mínimo que sea de 2 y 2. Y que el número de LEDs no sobrepase el número de LEDs contenidos. Entonces aquí podemos verificar que nos está funcionando completamente el encendido aleatorio de LEDs. Como segundo punto, dice establecer un instrumento virtual que le permita a un usuario encender, hacer el cálculo de la resistencia equivalente para n resistencias en serie y paralelo, o sea, un número de resistencias en serie y en paralelo. Entonces, vamos a abrir el proyecto, este ya lo podemos finalizar. Entonces, acá podemos abrir el proyecto.
Perdón. Entonces acá tenemos nuestro proyecto y vamos a ver el diagrama de bloques de esta función. Entonces, acá tenemos nuestro número de resistencias, el arreglo de resistencias en esta parte de acá. Y acá es donde el usuario ingresa una nueva resistencia. Acá un array scissor que nos ayuda a hacer la dimensión, a mirar la dimensión de las funciones o de las resistencias que se tengan. Y acá el número que nos retorna en el array. Acá tenemos nuestras funciones de agregar y eliminar. Entonces aquí le hacemos un case a cada una para nuestras funciones de agregar y nuestras funciones de eliminar. Y dentro de ella tenemos un bool array y un delete from array. Entonces aquí en este nos va a ayudar a mostrar cómo es el funcionamiento de agregar nuestras funciones. Entonces tenemos la resistencia que ingresa en nuestro planner array, el cual inicia acá ingresar una nueva resistencia, lo cual lo conectamos acá. Estas son variables locales que se crearon para que no se tuviera que hacer el cableado necesariamente de acá, sino que se crearon las variables locales para que se viera más organizado. Y acá nos retoma donde pedimos que nos ingrese el valor y de dónde nos va a ingresar el valor. Aquí ingresa nuevamente al panel de resistencias o al arreglo de resistencias para que se vea el ingreso o cuando se agrega el número de resistencia que desee. Y lo mismo tenemos aquí en eliminar. Entonces, esta función de eliminar tenemos un delete from del array. Entonces, lo mismo, tenemos nuestras variables locales y esto lo vamos a tomar de acá. Sí la cableamos desde el panel de resistencia donde nos agregan o donde nos muestra cuántos paneles o cuántas resistencias se han agregado y nos lleva aquí a una constante, o sea, si tiene, si hay aquí un restador. Entonces, si tenemos 7, entonces nos resta 1, entonces tendríamos 6. Y aquí nuevamente nos lleva al panel de resistencia, al arreglo de resistencia. Aquí agregamos una función en la cual nos sirve para hacer la operación, porque esta es para la función para nuestra operación de serie y paralelo. Entonces nos toca mirar, porque aquí ya tenemos nuestra función en serie, porque todo es suma de resistencias. Entonces acá tomamos las resistencias que tenemos agregadas y hacemos una sumatoria de todas y aquí mostramos con un control, un indicador y el número de resistencias que se están sumando el resultado del valor de la resistencia. Y para nuestra función en paralelo tenemos esta función donde aquí nos va a demostrar, aquí tomamos desde el valor de las resistencias que se están agregando para una función y aquí tenemos un index array. Entonces esto nos muestra la dimensión del, del arreglo que tenemos y aquí podemos hacer, aquí tenemos nuestra operación, tenemos la constante que para la operación de las resistencias en serie es en paralelo, perdón, tenemos que es 1 sobre dividido sobre 1 más R sobre 1, entonces esta es nuestra operación y aquí la constante de todo ya dividido y aquí nos muestra el control donde tenemos el resultado de nuestra resistencia. Y acá esta operación la tenemos para que cuando le demos acá en el botón de stop se inicialice el programa desde cero y borre todo. Y lo mismo, tenemos un inicialice del array para que este inicie desde cero. Entonces la constante la ponemos como cero, que se inicie desde cero en nuestro panel de resistencias. Entonces para comprobar el funcionamiento de acá tenemos el valor de una resistencia, podemos decir agregar OK. Lo ponemos a correr, debemos agregar, acá agregar una nueva, ok, ahí como vemos está haciendo la operación,
agregar OK. Y también lo podemos hacer manual con valores extremadamente grandes. Y para comprobar que está eliminando, le podemos dar en eliminar y se ve. Entonces acá nos muestra el valor de la resistencia equivalente, el valor de la resistencia en serie y aquí en paralelo. Y como lo decíamos, acá la podemos dar la opción de stop y nos va a inicializar de cero. Y nuevamente podemos agregar nuevas resistencias con un valor que el usuario desee y ver si el funcionamiento está correctamente de esta función. Y en la parte, realice un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. Y entonces el valor de la resistencia debe ser entre 10 y 1.000.000. Y el valor de voltaje de entrada entre 1 y 120. Entonces vamos a verificar el funcionamiento de este proyecto. Entonces acá tenemos, este es uno de los más sencillos que tenemos. Acá tenemos un indicador, un número indicador que va a ser nuestro voltaje de entrada. Lo mismo acá nuestro un número indicador, un bloque de número indicador donde está el número de R1, que es el valor que ingresa el usuario, y R2, que también es el número de valor que ingresa el usuario. Y que tenemos actualmente que hacer operaciones como nos lo piden aquí en nuestra guía, que el valor de resistencia es 1, es el voltaje de entrada por la resistencia 1, dividido todo eso sobre resistencia 1 más resistencia 2. Entonces, la operación la tenemos en este diagrama de bloques. Entonces, aquí hacemos nuestras operaciones respectivamente y aquí vamos a mirar el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2, donde aquí aplicamos las respectivas operaciones. Entonces, para verificar el funcionamiento, volvemos a correr este proyecto y ahí vemos que podemos decir la entrada de voltaje. Si le ponemos menos de 1, él nos va a arrojar siempre a 1 porque la exigencia de entrada es de 1 a 120 el voltaje de entrada. Entonces le podemos poner el voltaje de entrada 15, valor de resistencia 10 en R1 y en R2 que cambie. Y aquí podemos visualizar que va cambiando. Tenemos el voltaje en la resistencia 1, voltaje equivalente en la resistencia 2. Y así podemos ver que nos funciona correctamente la función y se está pidiendo o se está realizando lo que el usuario solicita. Entonces, esto sería la sustentación. Muchas gracias.